Amados hermanos en la fe y compañeros en el camino del Señor, nos reunimos hoy para escudriñar las Escrituras con honestidad y humildad, apartándonos por un momento de las voces del sensacionalismo y la especulación que a menudo inundan nuestros hogares a través de las pantallas. Hoy vamos a tratar un tema que genera mucha expectativa, teorías y, lamentablemente, mucho temor infundado por la figura del anticristo. Ahora bien, vivimos tiempos de conflictos, guerras en el Medio Oriente y tensiones globales que nos llevan a preguntarnos si estamos viendo el cumplimiento de las profecías finales. En medio de este panorama, la escuela de interpretación futurista y dispensacionalista ha pintado en nuestras mentes la imagen de un dictador mundial, un líder político carismático que engañará a las naciones y perseguirá a la Iglesia. Sin embargo, como Iglesia responsable, nuestra labor es hacer un ejercicio hermenéutico serio, dejando que el texto bíblico hable por sí mismo en su contexto original, en lugar de imponerle nuestras películas mentales o prejuicios aprendidos. Al acercarnos a la Biblia, descubriremos que el concepto popular que tenemos del anticristo se parece más a un Frankenstein escatológico, construido con piezas sueltas de diferentes libros, que a la realidad escrita por los apóstoles. Vamos a desarrollar varios puntos y el origen del término y la definición de Juan. Es imperativo que comprendamos algo fundamental. El apóstol Juan es el único escritor bíblico que utiliza la palabra anticristo y lo hace únicamente en sus epístolas, no en el libro de Apocalipsis. Para Juan, el anticristo no era un dictador futuro en el siglo XXI, era una realidad presente y dolorosa en su propio tiempo. Juan enseña que ya en su época habían surgido muchos anticristos y define el espíritu del anticristo no como un monstruo político, sino como un movimiento de apostasía. El anticristo es aquel que, habiendo estado con nosotros, sale de nosotros porque no era de nosotros, y se dedica a negar que Jesús es el Cristo o que ha venido en carne. El Frankenstein de la escatología moderna, amados, hemos construido un mito tomando el nombre de las cartas de Juan, pero dándole el carácter de otros pasajes. Tomamos del libro de Daniel la descripción de un hombre entendido en enigmas y despreciable, aplicándola a un futuro líder, cuando en su contexto histórico, Daniel se refería a Antíoco Epífanes IV en el tiempo de los imperios griego y Seleucida. Del mismo modo, se ha dicho que el anticristo hará un pacto de paz y seguridad con el Israel moderno basado en una interpretación de la semana 70 de Daniel, pero Daniel hablaba de un pacto confirmado por el Mesías o de eventos históricos ya consumados en el pasado. 3. El hombre de pecado y el templo. Cuando leemos a Pablo en 2 Tesalonicenses 2, encontramos al hombre de pecado o hijo de perdición. Noten bien, hermanos, que Pablo usa el título hijo de perdición, el mismo que Jesús usó para Judas Iscariote, señalando no a un extraño, sino a un infiltrado dentro del pueblo de Dios. Pablo escribió esto cuando el segundo templo todavía estaba en pie. Para él, este personaje se sienta en presente en el santuario naos de Dios. La idea de que Pablo hablaba de un tercer templo futuro es ignorar que su mensaje debía tener sentido para los tesalonicenses de hace 2000 años, quienes conocían bien la situación del templo de su época. El misterio de lo que lo detiene. Muchos enseñan que la iglesia es lo que detiene la manifestación del anticristo y que por tanto el anticristo no puede aparecer hasta que seamos raptados. Pero la escritura es clara. Pablo dice a la iglesia que nuestra reunión con el Señor no sucederá hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Por lo tanto, bíblicamente, la iglesia no puede ser el obstáculo, pues la iglesia estará aquí para ver su manifestación. Las teorías históricas más sólidas sugieren que Pablo se refería al Imperio Romano o a su sistema legal, razón por la cual escribió de forma codificada para no ponerse en peligro político. La bestia y su marca, Apocalipsis 13.
En el lenguaje bíblico, tanto en Daniel como en Apocalipsis, las bestias representan imperios, no individuos aislados. La primera bestia de Apocalipsis 13 es una representación del Imperio Romano, que perseguía a los santos. La marca de la bestia 666 no es una tecnología futura como microchips o nanobots. Eso es parte de la evolución natural de nuestra sociedad y no debe causarnos pánico. En su contexto, la marca en la mano y la frente era una parodia de las señales de fidelidad a Dios descritas en Éxodo y Deuteronomio. Representaba la lealtad al sistema imperial romano frente a la lealtad al Cordero. El número 666 era un cálculo de gematría que la audiencia original de Juan podía descifrar, señalando probablemente a Nerón César. BI. El falso profeta y la gran ramera. Finalmente, se nos ha enseñado que la gran ramera es la Iglesia Católica Romana y el Papa es el falso profeta. Aunque respetamos a los reformadores que bajo gran presión hicieron estas identificaciones, un estudio riguroso muestra que la ramera de Apocalipsis es la Jerusalén apóstata del primer siglo. Ella es la ciudad que viste los colores del sacerdocio, púrpura y escarlata, y es la ciudad donde nuestro Señor fue crucificado. El falso profeta era la cúpula religiosa de Jerusalén que servía a los intereses de Roma y engañaba al pueblo para que adorara al imperio. Conclusión. Hermanos, no permitamos que la mitología escatológica nos robe la paz ni nuble nuestro entendimiento. El anticristo bíblico no es una película de Hollywood de ciencia ficción. Es la advertencia constante contra la apostasía y la infidelidad dentro de la propia casa de Dios. No vivamos con miedo a la tecnología ni a los chips, pues nuestra seguridad no depende de un sistema económico, sino de que tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Seamos bíblicos, respetemos el contexto de la palabra y mantengamos nuestra mirada puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Haré unas breves preguntas para reflexionar y pensar. 1. Considerando que Juan define al anticristo como un movimiento de apostasía presente en su tiempo, ¿cómo cambia esto nuestra vigilancia espiritual hoy en día? 2. Si la descripción del hombre de pecado en Daniel y Tesalonicenses tiene un cumplimiento histórico claro, Antíoco Epífanes y el sistema del templo del siglo I, ¿por qué seguimos insistiendo en buscar cumplimientos en noticias modernas? 3. ¿De qué manera el miedo a la tecnología, microchips, IA, puede estar distrayéndonos de la verdadera advertencia bíblica sobre la lealtad espiritual y la fidelidad a Cristo? 4. Si Pablo afirma que la iglesia no será reunida con Cristo hasta que se manifieste el hombre de pecado, ¿cómo nos prepara esto para enfrentar las pruebas actuales sin esperar una evacuación mágica? 5. ¿Cómo afecta nuestra interpretación de la gran ramera, Jerusalén versus Roma, nuestra comprensión del plan de Dios y el paso del antiguo al nuevo pacto? Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.